Están ya la asambleísta May Montaño, a quien saludamos. May, bienvenida, buenos días. También está ya ingresando doña Jimena Peña. Buenos días, bienvenida. Qué gusto. Hay una cierta sensación, May, de que la asamblea está en algunos enredos jurídicos frente al Consejo de Participación Ciudadana, frente a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Pero la sensación, además de estos enredos, parece que está sin rumbo. ¿Esa apreciación es correcta de que no esté sin rumbo la Asamblea, de que no tenga sino determinadas actuaciones de uno u otro legislador, pero no hay una decisión política para hacerlo? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, encantada de estar aquí, estimado Francisco. Gracias, María. Jimena, buenos días. Y a quienes nos escuchan, siempre les saludo con un abrazo. Dicen que en política a veces vale más la percepción que la realidad. Y por eso hay que cuidarse cuando las instituciones no demuestran con sus acciones que tienen un rumbo, que tienen una agenda concreta, clara y precisa. En este momento lo que la gente siente, porque así nos lo expresan, es que estamos simplemente reaccionando frente a la coyuntura. Y yo no digo que en política no hay que atender las coyunturas, pero la gente tiene que saber que hay un rumbo y ese no se siente en la Asamblea. Entonces, esta reacción de coyuntura tiene que ser separada de aquellos ejes que por lo menos, tal vez será porque no soy jefa de bloque. A veces, alguna vez me dijeron, ¿para qué te desafiliaste de tu bloque? Y por eso no estoy informada. Yo creo que todos los asambleístas, más allá de las jefaturas de bloque, debemos estar realmente informados de cuáles son los ejes temáticos que sigue la asamblea en un determinado periodo. Y eso tiene que verse con claridad, para poder diferenciarlos de lo que son los temas de coyuntura. No sé si hemos hecho un mal uso de un recurso que es para resolver de manera más rápida determinados, no resolver, porque en realidad la Asamblea no resuelve, pero para plantear a veces resoluciones para que temas que puedan hacerse los otros órganos que son los responsables. Y sentimos que esos han copado la agenda y son los cambios de orden del día para determinar o para aprobar resoluciones. Y esas resoluciones son de todo tipo de temas, pero de todo tipo de temas. Y esas resoluciones nos llevan y nos acaparan. Me parece que en este momento yo podría decir que el 90 o 70%, entre 70 y 90% del tiempo, entre comillas, de los debates de la Asamblea. Por eso la gente no ve, o sea, ¿cuál es el rumbo de la Asamblea? En la última reunión del jueves dijimos que hay, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana transitorio y los problemas que tienen que ver con la elección, porque ya no es designación, es elección del, ya no sabemos cómo llamarle, padre, cura, yo qué sé, del señor Tuárez, digamos, del señor Tuárez, presidente de la comisión. Y se supone que hemos iniciado en eso, se supone, un proceso de fiscalización, inclusive en la comisión que yo soy parte. Y está correcto, la Asamblea lo tiene que hacer. Son los temas de qué sucedió en el Consejo Nacional Electoral Transitorio. Ahí se juntan las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional Electoral, porque fueron parte. Entonces, los procesos de fiscalización. Estos procesos de fiscalización en este tema, y también se junta el del Consejo Nacional Electoral por el tema del último periodo electoral. Entonces, estamos ahí. Entonces, uno no sabe dónde empieza el uno, dónde termina el otro, y porque dos comisiones al mismo tiempo han entrado ahí. Eso también... Hay una disputa de manejar el tema. Exacto, como una disputa de manejar esos temas, y eso tiene que ser clarificado. Entonces, si eso podría resolver el CAL. Debería resolver el CAL, por eso es el órgano de administración legislativa, y debería poner algún tipo de orden en estas cosas. Pero bueno, entonces dos comisiones se disputan de tal manera que a la misma hora, en el mismo día, por el mismo canal. El miércoles pasado, yo no sé cómo hacen los medios, pero habían sido convocados los miembros del Consejo Nacional Electoral actual a la misma hora, el mismo día, a dos comisiones diferentes. O sea, desastre. Entonces, eso. Pero hay, en los dos casos, tanto en los temas electorales como en los temas de participación ciudadana, hay solicitudes
de reformas, de procesos de reforma constitucional parcial, también planteados en la Asamblea. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde está el eje? ¿Cuándo se discuten? ¿Dónde está la agenda? El próximo año ya es un año electoral. Próximo año ya es un año electoral. Hasta febrero, marzo, si no, no puede. Y la Asamblea debería tener entre sus prioridades ya, o sea, en el eje de prioridades, todos los temas que impliquen reformas o legales al Código de la Democracia o constitucionales para empezar ya ese tratamiento. Y en ambos temas, tanto en el Consejo de Participación Ciudadana como en el tema electoral, tenemos esas reformas. Entonces, eso no se ve. Y otros temas que la ciudadanía demanda, como son los temas económicos, en donde sí hay una cantidad interesante de proyectos presentados por los asambleístas. O sea, ¿por qué estamos esperando las leyes de urgencia económica del Ejecutivo si ya hay proyectos presentados? En mi caso, y a veces uno tiene que poner ejemplo porque es lo que tú más sientes, el año pasado presenté a propósito de los problemas de Esmeraldas, que todos sabemos que son tan graves y de los que ahora no se habla, ¿no? Ahora no se habla porque creemos que como las Fuerzas Armadas están en la zona norte, ya están resueltos los problemas de Esmeraldas. Mentira, no están resueltos. Presenté una ley de desarrollo para Esmeraldas, una ley especial de desarrollo para Esmeraldas. Son varios meses, yo creo que ya mismo es un año, y esa ley está durmiendo en el congelador de la Comisión de Desarrollo Económico. Y así hay otras propuestas interesantes de asambleístas, porque yo creo que en eso sí, los asambleístas sí han producido proyectos de ley. ¿Dónde está el eje para tomar todos estos proyectos económicos que la gente los demanda? ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es el cronograma? ¿Cómo? No hay. Entonces, es necesario que aterricemos en eso. Saludemos entonces a la asambleísta Jimena Peña. Bienvenida. Bueno, Alianza País sigue siendo el grupo mayoritario. Obviamente una gran parte de los que fueron electos está en lo que se denomina la Revolución Ciudadana o el Grupo Correísta, pero Alianza País sigue siendo el movimiento más. ¿Cuánta responsabilidad tienen en esto que se ha dado en denominar el enredo jurídico de la Asamblea? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Francisco May, un gusto compartir contigo y este espacio. Yo quisiera coincidir en algunos elementos que May ha puesto sobre la mesa y en algunos también permitirme discrepar. Por favor. Me parece que un elemento importante que no se coloca en el diálogo es, por ejemplo, la actual composición de la Asamblea Nacional. Nosotros venimos con May de una asamblea anterior donde había una bancada mayoritaria de 100 legisladores, donde todo venía absolutamente claro, donde no había necesidad de debatir mucho con los grupos de oposición porque éramos una mayoría que aprobaba una agenda, tramitaba y demás. Tuvo sus pros y sus contras. Todos sabemos cuáles fueron los contras. Bueno, acabo de mencionar, o de alguna manera indirectamente May menciona de pronto lo malo de no tener una bancada tan amplia y que en este momento le lleva al Parlamento a este escenario, un escenario donde hay bancadas legislativas que tienen diferentes visiones de país. Y articular, en primer lugar, en esta coyuntura, una mayoría que nos haya permitido tener autoridades en este momento y resolver el tema de las comisiones. Hace 2 semanas prácticamente recién resolvimos el problema en 3 comisiones importantes que estaban pendientes precisamente por la falta de consensos. Insisto nuevamente, por la actual composición de la Asamblea Nacional que escapa a cualquier esfuerzo doña Jimena que se Peña pueda diría, pero el realizar. acuerdo que hicieron entonces no fue suficiente para garantizar. ¿Alguien incumplió ese acuerdo? Mire, fueron acuerdos que se hicieron en el marco de grandes ejes. Ahí el tema económico es un tema fundamental, las reformas económicas que tengan que procesarse, algunos temas también laborales que esperamos se presenten en la Asamblea Nacional para poderlos debatir. Creo que todos estamos preocupados en que el país pueda salir de esta compleja situación económica que ya está viviendo en los últimos años. Esa es una prioridad, por ejemplo, que indudablemente debería convocarnos no solamente a las bancadas legislativas del acuerdo, sino a todas las bancadas legislativas, incluyendo a los legisladores independientes como May. Entonces, primer tema, la composición actual de la Asamblea que imposibilita en algunos temas esta claridad. No es que la Asamblea no ha tenido agenda. Usted recordará que la expresidenta Cabezas en algún momento convocó a las bancadas legislativas, hubo una agenda de trabajo. Sin embargo, era importante revisar esta agenda, May.
En Si virtud bien- del acuerdo, en virtud pero del acuerdo. eso le frenó un mes a la Pero Asamblea. además, en base a las prioridades de las nuevas autoridades, de las Ya. nuevas comisiones, hay que garantizar que en efecto ese colectivo que trabaja en A, B o C comisión, en efecto tenga las mismas prioridades o esté sintonizada con las prioridades que como asamblea podamos establecer. Para eso era fundamental, en primer lugar, resolver todo el tema de las comisiones, que se lo hizo hace 2 semanas, y una vez resuelto ese tema, sí convocar a todos los presidentes de comisiones con los jefes de bancada para que podamos establecer de manera colectiva algunos acuerdos y prioridades por comisiones. Yo le hablo, por ejemplo, en la comisión que presido, la Comisión de Justicia, estamos claros de que una prioridad son las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, también las reformas al Código Orgánico Integral Penal, luego de la vacancia, las reformas al Código de la Democracia. Mientras tanto, dentro de la comisión seguimos trabajando en otros proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Reforma a la Contraloría, es decir, en nuestra comisión, asimismo, luego de tener un plan de trabajo primero aprobado con los integrantes de la comisión, llevar esas prioridades que establece la comisión al espacio colectivo con los jefes de bancada, con los demás presidentes de comisiones, con las autoridades del CAL y plantear. Estas son las prioridades de la comisión y asegurarnos que estamos todos sintonizados. ¿Y usted cree que ya se han logrado la sintonía? Como dice, Estamos en este proceso, hemos tenido Pero la primera reunión de trabajo la semana pasada. El año ya se termina, Este día van jueves, a tener vacancia. Este día jueves vamos a volver a tener una nueva reunión con el presidente de la Asamblea, que en este momento se encuentra fuera del país. Pero una vez sentado ese elemento, también me gustaría, por ejemplo, hablar de los órdenes del día. Ya. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice May. En este escenario político tan encendido, donde cada legislador quiere de alguna manera capitalizar políticamente para su territorio, claro que hay iniciativas de pronto de cambios del orden del día que se refieren a temas territoriales. Sin embargo, en este momento la Ley Orgánica de la Función Legislativa le faculta al legislador a ingresar un cambio del orden del día, creo que un minuto antes de que comience la sesión. Eso puede hace plantear el cambio, pero que ingresa un nuevo tema. Así es. O Y si no está en el tema, no lo para podría. darle un ejemplo, hace una semana tuvimos en una sesión 12 cambios del orden del día. 12 legisladores. 4 cambios del orden del día era sobre un tema de viabilidad en la Amazonía. Un legislador comenzó con la iniciativa, el otro legislador, para no quedarse atrás también, yo tengo que meter mi iniciativa. 4 iniciativas sobre el tema de viabilidad en la Amazonía, en una misma sesión. ¿Qué es lo que hace esto? Claro, demorar el debate de los temas que han sido convocados y usar el tiempo del Pleno para procesar estos trámites. ¿No será boicot eso? Para que usted tenga una idea, en la Asamblea Nacional en este momento tenemos 400 proyectos de ley pendientes a ser tratados en la Asamblea Nacional. 400. De esos 400 tenemos que establecer prioridades en base a la necesidad de los ciudadanos. Pero también hay temas coyunturales y mediáticos que también ponen cierta agenda al Parlamento. En este momento, por ejemplo, a propósito del Consejo de Participación Ciudadana, creo que hay un consenso de que en efecto tenemos que debatir sobre este tema de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ya estamos hablando entonces otros temas como son temas de reforma. Ya comienza a hablar, cada bancada comienza a colocar sus temas de interés dentro de este proceso de reforma. La semana pasada, Francisco y May, yo me fui a una entrevista ciudadana donde se recibían llamadas de los ciudadanos. Y sabe que a ningún ciudadano le importan las reformas a la Constitución. De los que llamaron, que eran 10 ciudadanos del sur de Quito, les preocupaba la seguridad, les preocupaba el tema de drogas, les preocupaba el tema del empleo. Las reformas a la Constitución decían... Y no les explicaron, ustedes son los asambleístas, que dicen, eso pasa por reformar una Constitución garantista, donde ustedes pusieron que el robar menos de 600 no era delito. La Constitución es bastante garantista de derechos. Lo que a nosotros nos parece es que los sectores políticos debemos tener ciertos acuerdos. Todos coincidimos en que tenemos que revisar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Algunos más radicales están diciendo hay que eliminar el Consejo. Otros decimos, bueno, debatamos un poco el tema de las funciones, decidamos el tema de las funciones. Pero en ese debate, por ejemplo, exacto, entonces hemos de alguna manera demorado el proceso de estos 400 proyectos de ley que están
detenidos en la Asamblea, más los cambios del orden del día, más los temas coyunturales y mediáticos que interesan a ciertos sectores políticos que no necesariamente le interesa a la ciudadanía o que necesita la ciudadanía, y así es como se demora la agenda parlamentaria y el Parlamento de alguna manera deja de atender al ciudadano de la calle, que lo que quiere, y coincido con Mae, es que se apruebe esa ley de fomento productivo, esa ley para fortalecer la economía de Esmeraldas, para ayudar al pescador, para ayudar al que cultiva palma, porque son proyectos que son presentados por legisladores, pero que van con un enfoque en el ámbito productivo y que deberíamos estar dando prioridad en estos momentos económicos. Maya, hay una respuesta. Entonces también sí puede ser que alguien esté presentando cosas para boicotear y generar enredo en la Asamblea, sí, pero las mayorías deben o no deben funcionar. A ver, yo no sé si por suerte o no, el presidente de la Asamblea tiene tantas competencias y tantas atribuciones en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que lo que falta en la Asamblea es un orden, una metodología y un aplicar la ley en el ejercicio, estableciendo prioridades y mecanismos de trabajo. Eso hace falta en la Asamblea, eso no se ve por ningún lado. Pero ya bajamos un planteamiento, ¿cuáles deberían ser esas prioridades? Lo que estamos diciendo, las prioridades tienen que ser definidas en consenso, sí. Yo siempre he dicho que le den más trabajo al CAL, porque el CAL tiene representaciones de las fuerzas más importantes en la Asamblea. Para mí el CAL no cumple un rol importante como debería ser. Ahí está el presidente, los dos vicepresidentes y los representantes de las grandes fuerzas en la Asamblea. El CAL debe tener un rol más importante, porque inclusive para manejar esto de las resoluciones, que no se puede detener porque es un derecho de los asambleístas, pero su tratamiento sí, pues. Entonces no es posible que en una resolución, solo porque significa que es un tema simpático, pasemos 3 horas discutiendo una resolución. O sea, eso no puede ser. Si tuviésemos una agenda específica con cronogramas establecidos por sesiones para decir, en esta reunión estos son los temas de ley, pasado este tiempo, ¿qué será? Si estamos a tiempo, si no perdemos también tiempo para iniciar las sesiones, que 1 hora se determinara para las resoluciones. Pero aquí están los temas vitales de las leyes que estamos resolviendo. Y de las reformas constitucionales también, porque si usted le pregunta a la gente de reforma constitucional, no, pero si le pregunta si quiere que la Asamblea debata sobre el destino del Consejo de Participación Ciudadana, sí, si usted le pregunta... Exacto, si usted le pregunta a Jimena si la gente está de acuerdo con que mantengamos a las organizaciones políticas, que además no ha sido suficiente con que la gente le regale la plata que debería ser para la política social, porque yo digo, con todo ese dinero, ¿cuántas cosas hubiéramos hecho en beneficio de los jóvenes que no tienen actividades para prevenir el consumo de drogas? ¿Cuántas cosas hubiéramos hecho para fortalecer el trabajo en nuestros barrios que piden a gritos que hagan algo? Aquí hay un barrio que se llama Quito Sur, en Quito, que la madre de familia con dolor me decía, por favor, hagan algo por nuestros vaguitos. Lo decía con cariño a nuestros vaguitos, que es lo que los sociólogos dicen los niños, o sea, porque nuestros hijos ni estudian ni trabajan. Hagan algo por ellos. O sea, ¿cuántas cosas haríamos con la plata que le estamos regalando a las organizaciones políticas, que además no ha sido suficiente, y por eso vemos el arroz verde y todos estos platos específicos de corrupción? Pero si usted le pregunta directamente a la gente, ¿usted está de acuerdo que con la plata del pueblo, porque es la plata del pueblo, financiemos una parte de la campaña de 80,000 candidatos? Seguramente le va a decir no. Y para que ese no sea efectivo, necesitamos una reforma constitucional. Son temas de la vida Pero ahí diaria. hay una cosa que le diría, sí, puede decir no, porque si le planteamos así la pregunta de eliminemos la política, le van a decir sí. Usted le pregunta, cerremos la Asamblea, le van a decir sí. Mandemos a la casa al presidente, a lo mejor dicen sí. Pero la estructura del Estado no puede estar en pero eso. Son los temas que la gente quiere que debatamos. Yeah. Y es en ese debate profundo donde vamos a determinar si es que vamos a eliminar o no vamos a eliminar. Pero son temas que sí le interesan a la gente, son temas que le interesan a la gente. ¿Podrían estar en la agenda? Sí. ¿Por qué? Porque el próximo año hay un año electoral. Entonces, los temas económicos le interesan a la gente, los temas de seguridad le interesan a la gente, y los temas de seguridad están ligados a los temas económicos. Y esos deberían ser los puntos importantes, porque digo, materia prima hay suficiente para debatirlo, pero la metodología, la priorización no está clara. Y anula todo. Y por eso los temas que salen de la coyuntura hacen perder el rumbo de la Asamblea. Y más allá de lo que nosotros podamos decir, es lo que está sintiendo la gente. Y necesitamos enmendar, porque este año nos quedan
4 meses de trabajo, real. Porque diciembre Después no se cuenta. sana, Agosto tampoco, porque nos vamos de receso y cuando regresemos, hasta que cojamos el ritmo, se fue agosto. 4 meses. Y el próximo año nos quedarán 6 meses, el resto es electoral. Asambleísta Jimena Peña, uno podría decir entonces, a ver, si no se pueden poner en consenso, por lo menos la mayoría diga, esta es la agenda legislativa, vamos a tratar el tema del Consejo de Participación Ciudadana, vamos a tratar el tema del Código de la Democracia, vamos a tratar el tema del COIP y resolverlo. Así es, en ese proceso estamos. Aquí el problema que yo veo es que MAE, como no se integra en ninguna bancada política, probablemente no tiene la información que sí tenemos los que estamos formando parte de todos estos espacios. Pero entonces resuelvan. En el Así es. No, pero mandémosle a todos. Como le digo, hemos tenido una primera reunión ya con el presidente la semana pasada. Entiendo que este día jueves el presidente va a convocar nuevamente a todos los jefes de bancada, a los que han propuesto propuestas de reforma, de enmiendas, para establecer un mecanismo de trabajo en torno a todos estos temas y asimismo identificar las prioridades, yo diría, a corto plazo de aquí hasta diciembre y luego lo que podríamos hacer realísticamente hasta el año que viene. Pero también, Francisco y Mae, ahí hay una precisión también que el presidente Litardo, me parece a mí acertadamente, pone en la mesa de debate. Y dice, sí, en efecto, lastimosamente hay cierta presión para la producción legislativa. Si usted ve las últimas actuaciones que hemos tenido, los presidentes de la Asamblea se tienden a medir por el número de leyes aprobadas. Y usted ve, durante la última década hemos tenido una Algunos deberíamos meterles presos por haber de leyes aprobadas. Estamos calidad. Que al final del día ni siquiera se implementan, leyes que ni siquiera tienen reglamento y que por la premura de la aprobación no ha habido la posibilidad de debatirlas a profundidad. Entonces, acertadamente me parece a mí que en efecto determinamos cuáles vayan a ser esas prioridades, pero también destinemos tiempo de la Asamblea para hacer seguimiento dentro del rol de fiscalización a la implementación de esas normas en el Ejecutivo. Lo hemos hecho. Créame que realmente si se lo ha hecho de manera muy deficiente. Nosotros en la Comisión de Desarrollo con Esteban Albornoz de presidente pudimos hacer seguimiento a la Ley de Fomento Productivo, pero hay leyes que fueron aprobadas en los otros periodos que, créame, ni siquiera se implementan y son leyes importantes. La Ley de Consejos de la Igualdad, por ejemplo. Habría que ver cómo les está yendo esos consejos, qué rol están cumpliendo, reciben recursos, son parte de la estructura del Estado. ¿Qué hacen realmente? ¿Están cumpliendo a carta cabal con su mandato constitucional? Son temas que creo que debemos debatir y en ese rol de fiscalización ir haciendo un seguimiento de esas leyes también en comisiones como la de participación ciudadana, derechos colectivos. Entonces, creo que ahí hay una arista de trabajo que esperamos retomar ahora con el liderazgo del presidente César Litardo. Yo quiero saludar al señor asambleísta Eliseo Azuero, que está en la línea telefónica. Están con nosotros en el estudio la asambleísta Mae Montaño y la asambleísta Jimena Peña. Eliseo, buenos días. El futuro de la asamblea, las dos señoras asambleístas aquí presentes nos han dicho, bueno, Mae sostiene que hay que generar una agenda y una agenda que se pueda cumplir. La señora asambleísta Peña ha dicho sí hay una, pero que todavía hay que ponerle, digamos, a un acuerdo global para que esto funcione. Bueno, ustedes forman parte, Eliseo, de este acuerdo y deberían ayudarnos a que funcione, porque si no tienen la asamblea una suerte de limbo. Bueno, Eliseo. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo fraterno a las compañeras, a los colegas asambleístas Mae Montaño y Jimena Peña. Definitivamente lo que ha dicho la asambleísta Jimena Peña es lo que estamos intentando cuajar en este acuerdo de gobernabilidad, en donde nos hemos propuesto metas como el alcanzar leyes que puedan en su momento provocar la mejora sustancial del empleo, la economía del país, y por supuesto una lucha frontal contra la corrupción. En ese marco, por ejemplo, es vital la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene mucho que ver también con la reforma al COIP, tenemos necesariamente que trabajar en el tema de la COS. Hay muchos temas que ya están en agenda y que lo estamos discutiendo precisamente a nivel de coordinadores de bancada para darle cierta prioridad. La Ley de Reactivación
del sector agrícola, por ejemplo, es vital porque generaría muchas plazas de empleo, entre otras. Es decir, este acuerdo de gobernabilidad, en donde la oposición propositiva lo que ha hecho es brindar su mano generosa a un gobierno que se ha empeñado en buscar mecanismos alternativos y abrir el diálogo para que todos, en el ánimo de responsabilidad que nos corresponde, podamos aportar propositivamente en este proceso de reinstitucionalización y de lograr acuerdos mínimos que permitan la viabilidad de la economía y la consecución de objetivos mayores en relación a lo que necesita la ciudadanía. Así que en esta tarde, precisamente, los coordinadores de bancada estamos convocados por el presidente de la Asamblea para definir los tramos que nos faltan hasta terminar este mes, en donde empezaríamos una vacancia legislativa que está ordenada por ley. Deberíamos impulsar 2 o 3 proyectos de ley que los hemos ya encauzado como prioritarios a efectos de darle una primera respuesta de esta coalición a los ecuatorianos y, por supuesto, también buscar la forma de coartar, de imposibilitar de que existan muchos cambios del orden del día hasta que se reforme la ley orgánica de la Asamblea Legislativa, en donde deben normar de mejor manera este tipo de mecanismos o de... Eliseo, ahí uno podría decirles, bueno, hasta que se pongan de acuerdo, a lo mejor se pasó el tiempo, ya viene la vacancia, usted mismo lo dice, y por ejemplo temas como el Código de la Democracia, la propia idea del Consejo de Participación Ciudadana, más la fiscalización que deberíamos estar viendo con mayor eficacia, se quedan y generan una sensación de impunidad que aquí no pasa nada. Mi querido Francisco, con todo cariño y respeto yo difiero con ellos. Estamos trabajando en materia de fiscalización, no nos olvidemos. Hoy mismo he dejado la mesa legislativa de fiscalización para atender a este importante medio. Muchas gracias. Y están ellos asistiendo a la comparecencia, estamos recibiendo la comparecencia de uno de los funcionarios de ARSA que nos debe comentar los graves inconvenientes que han existido en la política pública de salud implementada por la exministra Espinosa. Así que en la tarde igualmente continuaremos con Arroz Verde y este es un proceso que tiene necesariamente que acogerse a los tiempos. Los tiempos están normados en la Ley Orgánica de la Sesión Legislativa y tenemos la obligación de cumplirlos. Tal vez haya la percepción desde fuera de que no se trabaja. Yo quisiera que de manera objetiva se observe cuál es el trabajo. Casi todas las comisiones de la Asamblea Nacional estamos trabajando de forma intensa, diríamos hasta altas horas de la noche. Esto pasa todos los días, de lunes a viernes. Tenga la certeza de que no podemos ir más aceleradamente como quisiéramos porque tenemos que cumplir estos procedimientos que son necesarios. El derecho a la defensa, el debido proceso son necesariamente disposiciones constitucionales que tienen que cumplirse para no hacer lo que en el pasado se hizo, es decir, violentar toda normativa e imponer caprichos y albedríos que pusieron al Ecuador en la condición en la que nos encontramos. Así que es necesario, mi querido Francisco, que la gente conozca que aquí en la Asamblea estamos trabajando intensamente en las comisiones, porque en las comisiones en donde se generan las propuestas, se tamizan las propuestas legislativas y se recogen todas las iniciativas de todos los legisladores y bancadas para finalmente plasmarlo en un informe de primero y segundo debate que luego sigue el procedimiento que la ley orgánica establece. Si bien la ciudadanía debe conocer lo que hace la Asamblea y los medios ayudamos justo a eso y por eso les preguntamos qué están haciendo para que la ciudadanía conozca. Eliseo, para terminar y agradecerle que nos haya permitido conversar y que continúe con la Comisión de Fiscalización, yo diría, ¿valió la pena hacer el acuerdo? Hasta aquí yo digo que el acuerdo es bastante productivo porque vamos en la línea de establecer una agenda legislativa sin sobresaltos. Es decir, tenemos desde las diferentes visiones de las bancadas y los grupos políticos claro qué es lo que de manera primigenia se necesita tramitar en la Asamblea para darle un marco distinto o una imagen distinta. Hoy mismo yo he de plantear en la decisión de jefes de bancada al señor presidente de la Asamblea que hagamos una suerte de
de campaña positiva, para que los ecuatorianos conozcan realmente cuál es el rol de los asambleístas, porque mucha gente nos dice, bueno, ¿cómo es posible que se hayan denunciado tantos hechos de corrupción y que no pase nada? Esa asamblea no sirve para nada. Nosotros no administramos justicia, nosotros estamos limitados al control político y es la función jurisdiccional a la que corresponde ejercer el rol para sancionar y recuperar los recursos que se habrían dilapidado y se habrían perdido de los ecuatorianos. Así que yo sí creo que es necesario que nosotros también, de manera firme, clara, hagamos entender a los ciudadanos de que la Asamblea es, como primera función del Estado, vital en un sistema democrático, y que se conozca cuántas comisiones, cómo trabajan las comisiones, a qué estamos abocados y cuáles son los resultados que realmente podemos dar. Mucha gente, con esto termino, dice, por ejemplo, y me dicen a mí en la calle, ¿cómo es posible que ustedes no hagan algo respecto del tema del dictamen de la Corte Constitucional? Señores, esa es una constitución del año 2008 que votaron los ecuatorianos y prácticamente impidieron que el control político sobre la Corte Constitucional exista. Es una modalidad que existe en Bolivia, que existe, por eso el señor una modalidad del ALBA. Exactamente, esta gente, hoy en día la Corte Constitucional legisla, y nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ni siquiera diría yo que hay la posibilidad de una consulta popular. Estos son los engaños a los que nos sometió este gobierno arbitrario y que hoy no sabemos cómo salir. Dicen, bueno, la Asamblea Constituyente tiene mucho dinero para poder empezar. Ya se ha visto que estamos observando en la investigación de Arroz Verde, que en efecto han habido muchos recursos que no les llegaron a todos, que a un grupo de vivos, y a cuenta de que van a respaldar al partido político, parece que algunos salieron millonarios. El informe final de la comisión dará cuenta de que este acuerdo legislativo finalmente está sirviendo para los propósitos que el presidente nos ha pedido y que los ecuatorianos esperan. Muchísimas gracias, Eliseo. Suerte en el trabajo. Mae, bueno, ahí hay una respuesta que dice que sí, un poquito demorado, pero que avanza. ¿Cuáles serían los ejes en donde hay que poner más? Para que incluso asambleístas independientes como usted puedan sumarse a estos planteamientos y exigir. O sea, es un momento de que tengamos una agenda nacional. Es el momento de que haya una agenda nacional. Es cierto, y las prioridades, algunas son puestas de manera directa por la ciudadanía, que en los sondeos y todo, ¿no? El tema económico. Lo que hay que hacer indudablemente, si hay una producción excelente de proyectos de ley, pues hay que agruparlos. Eso también es atribución del presidente y del CAL para determinar que 5, 6, 10 proyectos pueden debatirse, se pueden unificar, debatirse al mismo tiempo y hacer un solo proyecto de ley. O sea, atribuciones hay y mecanismos hay. El tema económico, el tema de la inseguridad que mata a la gente, el tema parece mentira, pero el tema del consumo de drogas es un tema importante, y el tema de la migración, que crece y se hace diferente. Y nosotros queremos poner en el debate de este juicio político a la ministra, que va más allá de un tema eminentemente político, a tocar un tema humano y en una crisis que vive la salud. Como yo he dicho, este no es el juicio político de May Montaño. Lo que hemos recogido son las voces de distintos sectores que se sienten afectados por políticas, por modelos, por acciones de manera directa de la persona que dirigió. Una reflexión antes de que vaya a lo de salud. Usted ya hizo un juicio político al ex procurador. Y uno dice, sí, un éxito. Por fin alguien observaba este chico silencio y nos hizo notar que guardaba silencio, pero que había conocido un montón de cosas, pero no se ha hecho nada más. La Asamblea cumplió. La Asamblea cumplió. Sacamos la resolución. Mandamos el expediente a la Contraloría y a la Fiscalía, y ahora es el momento. Ahí es cuando, por eso es que decimos, debe haber una comisión de fiscalización que funcione de manera permanente y donde haya gente, que esté dedicada a eso. Porque ya ha pasado tanto tiempo que habría que preguntarle. O sea, yo sí le he preguntado, fui a la Contraloría, pero una cosa es May Montaño y un juicio político cuando llega al final, o sea, y antes de llegar al final, ya no es del asambleísta, es de la Asamblea. Es el juicio político de la Asamblea, al funcionario. Debería preguntársele a la Contraloría dónde están estos... ¿Qué pasó con todo lo que se le juzgó? Exactamente, y a la Fiscalía también. Es un rol de la Asamblea.
Pasa que con estos cambios de autoridades también todas estas cosas se quedan en el limbo. Pero yo quiero solamente concluir lo de salud, sí. en esto de la salud es un tema fundamental en este momento porque está en crisis y tenemos que ir más allá del juicio político a que el presidente de la República abra sus oídos. Ayer la gente que son familiares de los jóvenes que padecen cáncer decían con pena, no, ingeniera, el presidente sabe. Y yo les dije, yo no puedo creer que el presidente sabe cosas como estas y que no haya hecho algo. Pero cuando el juicio concluya, queremos que ese expediente también vaya al presidente y que esté atento. Y entonces, ¿cómo podemos amplificar? Porque como dice el asambleísta Suero, y lo ha dicho Jimena, estamos trabajando. Por eso yo dije, una cosa es lo que pasa en la percepción de la gente. Entonces, significa que necesitamos una estrategia y una política de comunicación e información. Pues entonces no estamos comunicando, o no estamos comunicando bien, o no estamos comunicando suficiente. O le pueden decir ahí, lo que pasa es que en esta resolvimos no tener campañas publicitarias. No, campañas no, pero hay que informar y hay que comunicar lo que hace la Asamblea. Tiene un departamento de comunicación donde trabaja mucha gente, diría yo, demasiada gente. Hay que ver qué se está informando y qué se está comunicando y una política de comunicación no centrada en la primera autoridad de la Asamblea, centrada en la Asamblea en su conjunto. Todas las comisiones. Porque ya lo dijo el asambleísta Suero, tenemos que cambiar la imagen que tiene. ¿Y cómo lo vamos a lograr ese cambio de la imagen? O sea, ¿cómo hacemos que la gente sepa que la Comisión de Fiscalización a las 8 de la mañana recibió exacto, en el juicio político? ¿Cuánta gente sabe del juicio político en la ministra de Salud? Hay una línea de acción específica del Departamento de Comunicación para destacar los temas de fiscalización. Hay un trabajo específico de comunicación, más allá de poner un tuit, pues ahí, o sea, eso es una no partecita, exactamente, además no llega sobre los trabajos intensos que está haciendo la Comisión de Justicia y taratatán. O sea, no hay. Entonces, tenemos que cambiar la información y la comunicación para informar de verdad a la gente lo que está haciendo la Asamblea. Entonces, asambleísta Jimena Peña, entonces está por hacerse muchas cosas. Porque incluso, claro, lo que Eliseo Suero dice, vean, yo he tenido que salirme de la reunión para informarles a ustedes. Algo está pasando. Sí, yo quisiera realmente que en este espacio no se posicione la idea de que no se ha hecho nada, que hay caos, porque no es real. ¿No? Más allá del criterio de mal, que yo respeto muchísimo, no podemos negar que en los 2 últimos años ha habido una agenda legislativa. Elizabeth Cabezas la planteó, la aprobó, ha habido seguimiento, hemos aprobado varias leyes. Sin embargo, insisto, creo que es un momento fundamental de revisar esas prioridades. Siguen siendo las mismas prioridades. Todas las leyes que han aprobado también. Y estamos revisando, así como también el tema de fiscalización, que no solamente se trata de escándalos mediáticos para tal A, B, C o D funcionario, sino también asumir un rol más integral, como por ejemplo, direccionar el tema de fiscalización al tema de implementación de las normas. En relación, usted mencionó, Francisco, cuando hablaba con Eliseo, que mientras tanto, por ejemplo, la reforma al Código de la Democracia estaba suspendido. Y yo quisiera informarle a usted que desde la Comisión de Justicia, en coordinación con la Presidencia de la Asamblea, estamos articulando con todas las instancias del Estado que no fueron parte de este proyecto de reforma. Tenemos nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral, nuevas autoridades en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Usted cree que se podría priorizar el que ya está y tomar las ideas de los otros? De hecho, hemos realizado los diálogos pertinentes para que lo que se presente sea un paquete de observaciones al proyecto que se encuentra ya en segundo debate. Y asimismo les hemos mandado desde a la semana que asumimos el liderazgo de la Comisión de Justicia. ¿No será mejor esperar el proyecto global? Enviamos. El tema es que tenemos la barrera del tiempo. De acuerdo a la ley, no podemos aprobar nada hasta un año antes. Un año antes del proceso electoral. Eso quiere decir que en realidad hasta enero, porque tenemos que además calcular el tiempo del veto presidencial por si el presidente quiere ejercer su rol de colegislador. Es decir, nosotros deberíamos aprobar esto a más tardar noviembre. Antes de irse de vacaciones. Noviembre, para tener tiempo para el veto, para procesar el veto de existir alguno y luego de ello tener las reformas aprobadas. Con esas limitantes de tiempo,
debatir un proyecto de reforma integral probablemente no se pueda aprobar dentro del plazo que tenemos. Así es, pero sí observaciones que puedan generar consenso, porque al final del día, Francisco y Mae, este es un tema de votos. Mire, yo estoy de acuerdo en que hay que mejorar el tema de proporcionalidad en el sistema electoral. Nuestra Constitución dice una cosa, la ley, el Código de la Democracia promueve otra. Yo estoy de acuerdo que hay que tratar de resolver ese tema, pero al final del día necesitamos 70 votos para aprobar la norma. Y eso nos va a obligar a que nos sentemos todos los que estamos en el acuerdo, ojalá con las demás bancadas y coincidir en algunos puntos medulares que nos permitan responder al pueblo ecuatoriano y fortalecer todo el tema electoral. Y a lo mejor a veces no responder a lo que la gente quiere, sino a lo que usted le propone. El tema de financiamiento, el tema de transparencia. Yo creo que, por ejemplo, hay condiciones para aquello. ¿Qué bancada legislativa puede estar en contra de que se transparenten los fondos de campaña, que se transparente el financiamiento de los partidos políticos? En relación al tema de la comunicación de la Asamblea que enfatizaba Mae, sí, se puede hacer mucho más y estoy de acuerdo que la comunicación de la Asamblea tiene que ser una comunicación institucional y también creo que es importante también hacer un llamado fraterno a los medios de comunicación. Los medios de comunicación por lo general cubren el escándalo. Por ahí está el del diezmos, por acá está el faltón, por acá está el que... ¿Qué le gustaría que no cubramos de eso? Sí, pero también el trabajo que realizan las comisiones, porque vea, créame que hay varios temas positivos que lastimosamente no se comunican. Claro, las noticias buenas por lo general no generan tanto impacto mediático como una noticia como un escándalo. Es que depende que las noticias buenas sean y que modifiquen algo al Estado. Pero yo quisiera también ahí, como le digo, comprometer a este espacio también a que podamos hablar, por ejemplo, de proyectos de ley que están en proceso. Vea la ley orgánica de la función legislativa. Sería muy interesante generar un debate en torno a este proyecto de ley que probablemente se estará aprobando antes de la vacancia. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y estoy segura que en cada comisión hay temas, proyectos que los legisladores están trabajando con ahínco, que tienen mucho que decir, pero que lamentablemente los espacios mediáticos no facilitan. Pero ahí hay una cosa que diría, si bien es cierto, no hay que escandalizar, pero sería terrible que nosotros dejemos de escandalizarnos de las cosas que vamos descubriendo, no solo en la Asamblea, en el ejercicio del poder. Y claro, y ahí les toca a los asambleístas que dependen de cada grupo político. Así es. Y mire, Francisco, por decirle un tema, cuando decía Mae que conversa con los ciudadanos y recoge una serie de preocupaciones, claro que todos los legisladores dialogamos con los ciudadanos. Si yo voy y hablo con mis migrantes de New Jersey, están todos preocupados porque han habido problemas en el consulado de New Jersey. Hemos vuelto nuevamente a las filas de espera. Sé que Cancillería está tratando de ocuparse del tema. El tema migratorio. Mire, los ecuatorianos siguen muriendo en la frontera con México y Estados Unidos. Y seguimos recibiendo venezolanos. Así es. Entonces, miren, los espacios internacionales es una preocupación el tema de Venezuela. Pero yo quisiera decirle a la ciudadanía que hay ecuatorianos de la Sierra Norte, del Austro, que siguen inmigrando, que están perdiendo su vida en la frontera México-Estados Unidos. Que ahí es fundamental, por ejemplo, fortalecer el tema de los consulados de frontera, el programa de seguimiento para los detenidos en cárceles migratorias. ¿Y en qué ley podría hacerse eso? Eso ya está en la Ley de Movilidad Humana, es un tema de implementación. Entonces hay que fiscalizar. Así es. Entonces, mire, yo creo que cada legislador tenemos temas de preocupación en nuestras provincias. Pero aquí creo que lo medular es canalizar esas preocupaciones con las autoridades pertinentes para que puedan direccionar el tema, resolver el tema, enfocar el problema, resolver el problema y tratar de que los espacios en la Asamblea Nacional se enmarquen en una agenda nacional. Porque si todos traemos los problemas territoriales, nos van a faltar horas en el día. Son de carácter territorial que bien pueden resolverse, insisto, con diálogos, con mesas de trabajo, en otra instancia que no necesariamente es del Pleno de la Asamblea Nacional. Mae, entonces aquí hay un pedido, no solo a los medios, sino que digo yo conozco gente de la Oficina de Comunicación de la Asamblea que ha trabajado muchos años y que son de primera. No sé cuántos más han crecido desde la época en la que yo estaba, pero a los que yo conozco puedo decir son de primera. Algo les debe estar pasando. No pueden trabajar, no les dejan, no son del grupo, porque en el periodo anterior, perdón, Mae, les contrataron a uno y no tenían actores para la playa. Y verá que yo no he hablado de la calidad de la gente que está ahí. He dicho de las estrategias y la política, que no les toca a ellos establecer. Eso es de cine, sí. Porque una agenda, con el perdón de Jimena, una agenda
no es un listado y un chorizo de temas de leyes solamente. No puede ser nunca. Una agenda tiene que tener unos objetivos concretos y dentro de esos objetivos concretos, entonces se le demuestra a la gente por qué estamos fiscalizando esto y por qué estamos debatiendo estas leyes. Si la gente entiende que para mejorar la calidad del proceso legislativo y de control y fiscalización, la Asamblea no solamente necesita, es indispensable que reforme su ley orgánica de la función legislativa. Porque a la ciudadanía como tal, ¿qué me importa la ley orgánica de la función legislativa? Eso no me da de comer. Pero si le explicamos que el objetivo de reformar esta ley exactamente es hacer expedito, hacer más eficiente los procesos de fiscalización y control político, pero también tener la posibilidad de hacer más ágiles los procesos de legislación y de obtención de esos productos para que sean de calidad, la gente va a entender que eso es necesario. Si nosotros le decimos a la gente que para mejorar la seguridad o para darle herramientas a las otras instancias, porque la Asamblea no lo va a resolver, pero la Asamblea tiene que trabajar para darle a la Fiscalía, para darle a la justicia herramientas necesarias para que la impunidad no brille, para que la gente reciba la sanción que esté en coherencia con el delito, porque no es posible que uno que se robó un celular permanezca 5 años en la cárcel, por decir algo, y uno que le robó al Ecuador miles de millones de dólares tenga la misma pena y vaya a salir más rápido que el que se robó un celular. O sea, esos temas son terribles en la justicia. Para eso, ecuatorianos, tenemos que reformar el Código Integral Penal. Y desde tal mes hasta tal mes, la Asamblea tiene propuesto conseguir el primer debate, el segundo debate de las reformas. Para diciembre, pueblo ecuatoriano, estarán listas las reformas. Entonces la gente ya sabe, ya espera, ya sabe que hay un plan. Incluso reclamar si no lo cumplen. ¿No es cierto? Para cambiar los temas de inseguridad en la frontera, señores, no podremos si no desarrollamos la zona de Esmeraldas. Este no es un problema territorial, el problema de inseguridad es del país. Pero necesitamos resolver este infierno que se ha generado alrededor de la presencia de narcotraficantes, de grupos irregulares, de terroristas que se han tomado una parte de la frontera esmeraldeña. Y hay que quitarle las posibilidades de que sigan diciendo como Guacho, es que nosotros le ayudamos a nuestros compatriotas en seguridad, porque en alimentos, ¿cómo les ayudamos? A través de la matica de coca, así decía el Guacho. Eso hay que quitarle. Y eso implica, para desarrollar una zona como Esmeraldas, una ley especial. No puede ser una ley genérica, no se pueden desarrollar zonas de tanto conflicto. ¿No será Esmeraldas, Carchi? No, es que la especificidad... La ley fronteriza también, ¿no? Hay ley fronteriza, pero no está funcionando. Entonces, esta ley es específica para los problemas sociales, económicos y de para la seguridad nacional. De Esmeraldas, y por tanto para la seguridad nacional. Y generas una visión única, una visión que puede ser un proyecto que sea como un piloto y que luego lo puedes adecuar, mejorar y llevarlo a la realidad del Carchi. Pero necesitamos generalización. Yo le digo que tú estuviste en la Comisión de Desarrollo Económico. Así es. Entonces no había ese entendimiento, pero yo fui. Yo lo que les pido también a veces es que no se cierren, porque cuando se oyen las voces de alguien que no es del grupo, no es de los aliados, no quieren entender. Mi deseo y mi interés siempre ha sido, yo soy crítica, porque solamente con las críticas encontramos las soluciones a los problemas. Si maquillamos, si tapamos, si justificamos, no se resuelven las cosas. Pero ahí es importante hacer una claridad. Perdón, yo concluyo solamente para decirle, pero ¿cómo se aporta uno desde su rol fiscalizador? Cumpliendo el rol que tiene. Entonces, en este periodo, 2 procesos de juicio político. No es fácil, Francisco, llevar con nuestro pequeño equipo, que no somos expertos en investigaciones y todo, procesos de fiscalización. No es fácil. Pero si cada asambleísta en su periodo hubiera llevado adelante un proceso de fiscalización, tuviésemos en marcha por lo menos 100 procesos de fiscalización y control político. Sí, yo quisiera acotar en relación al tema de la Comisión de Desarrollo Económico. Todas las comisiones son bastante diversas y me parece que las condiciones de la Asamblea realmente no dan en este momento para que haya exclusiones. Más bien al contrario, creo que hay una comprensión de que cada voto cuenta y que mientras más podamos llegar a acuerdos con el mayor número de legisladores, es mucho más positivo para la Asamblea y para el país, porque al fin de cuentas los acuerdos se nutren de mayores elementos, de mayores insumos. A mí me parece que el problema de la Asamblea, Mae y Francisco, no ha sido un tema de agilidad.
hablamos del número de leyes que se han aprobado. Entonces, realmente el tema de agilidad no es un problema, más bien creo que tenemos que articular un poco la prioridad. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, May, en que no es que la agenda es un chorro de leyes, no. En efecto, prioricemos ejes y en ese sentido estamos de acuerdo, el tema económico, el tema productivo, el tema de la seguridad, es lo que se ha discutido dentro de estos espacios de trabajo en los cuales se están estableciendo las prioridades de la Asamblea Nacional. Un elemento importante que también mencionaba May, el tema de la coordinación interinstitucional. Hace una semana, el presidente Litardo firmó un acuerdo por la transparencia con la Secretaría Anticorrupción, que contó con la participación de todas las autoridades de control del Estado, precisamente porque hay una comprensión de que el trabajo parlamentario, las leyes que se aprueben, deben estar con la articulación de las autoridades de control. Como nosotros aprobamos reformas al Código Orgánico Integral Penal, procesamos debates al proyecto a la ley anticorrupción, si es que no invitamos a las autoridades de control para que puedan nutrir, para que puedan acompañar el proceso de construcción de la norma. Claro, en el marco de las competencias, pero es fundamental realizar esa articulación para poder garantizar que lo que apruebe la Asamblea va a ser una herramienta realmente eficaz para los administradores de justicia. Entonces, ha habido una primera muestra que, por ejemplo, no se reconoce. Ya el presidente Litardo pudo sentar a todas las autoridades de control en una mesa de trabajo, se firmó un acuerdo. Pero suspendió incluso y atendió al perro. Incluso con cooperación internacional, Francisco. Estuvo las delegaciones de Naciones Unidas, de Iniciativa STAR. Tuvimos 2 mesas de trabajo en lo posterior con la Comisión de Justicia, con los delegados de estas instituciones, con estas delegaciones internacionales, precisamente para nutrir el debate, porque nos interesa escuchar qué pasó en experiencia internacional, qué aportes nos pueden brindar, cómo podemos fortalecer los textos que se está debatiendo en la Asamblea Nacional. Entonces, sí hay una comprensión de que se requiere una coordinación interinstitucional en el trabajo parlamentario para que podamos ser no solamente ágiles, sino eficientes. Mae Montaño hablaba sobre la ley de fronteras, sobre las particularidades que tiene Esmeraldas. Le comento que el asambleísta Zuquilanda me mencionaba que tiene un proyecto en cambio para Loja, por ser frontera del sur. Es decir, si vamos a comenzar a debatir el tema de Loja por el sur, el tema de Esmeraldas por el norte, el Manabí por acá, los migrantes allá, Guayas acá, Azuay acá, perdemos la visión nacional con la que debe legislar el Parlamento. Hemos aprobado la Ley de Desarrollo Fronterizo. La ley no funciona. ¿Cuándo aprobamos? Hace menos de un año. Hemos evaluado la implementación de la norma, sabemos cuáles son las deficiencias de lo aprobado en la Asamblea Nacional. Y eso nos deberían contarnos que la aprobaron. Hay un primer trabajo, que fuimos nosotros mismos. Entonces, ahí hay un primer trabajo. Antes de presentar proyectos provinciales, analicemos la ley de desarrollo fronterizo. ¿Cómo integrarlos si hay ahí? deficiencias en esa ley, planteemos reformas a la ley, fortalezcamos esa ley. Pero el problema es que, claro, cada uno desde nuestra visión y absolutamente válida, Mae, yo no desconozco que hay necesidades particulares en Esmeraldas, pero creo que lo ideal es, insisto, hacer un seguimiento a lo aprobado, a lo implementado, antes de presentar reformas que no tienden está funcionando a cubrir la fiscalización de las propias leyes. Creo que podemos profundizar esa fiscalización, ese seguimiento a la implementación. Veamos que Verá, en esta los parte genéricos, que sí puede ser una cosa real, Mae, que vamos a aplicar tema un ejemplo, local o vamos nacional a aplicar un es... ejemplo en salud y le recuerdo que yo soy una asambleísta nacional y todas mis propuestas son nacionales. Pero es que hay que entender cuando estamos hablando de una visión de desarrollo. Es como cuando usted le aplica genérico a todo el mundo, como una medicina genérica. La medicina genérica puede servir hasta cierta medida. Esas son las leyes genéricas. Las leyes genéricas sirven para una medida. Para un enfermo que está grave y en condiciones delicadas, si el médico... particularización. Exacto. Si el médico se queda en el genérico, el resultado, a ver, paracetamol. Usted tiene cáncer, paracetamol. Usted tiene diabetes. No puede ser. Cuando un país quiere desarrollar zonas específicas, eso es. Zonas especiales, deprimidas, necesitan leyes especiales. Y no se puede incluir ahí en la ley de desarrollo fronterizo. No, porque esta ley tiene condiciones especiales. Entonces, lo que queremos es convertir a Esmeraldas en un polo de desarrollo. Y cada vez que quieras desarrollar un polo de desarrollo, lo mejor es que tienes que hacer un traje a la medida. Increíble. Y así se hace en el mundo. En el mundo se desarrollan leyes especiales cuando quieres generar un polo de desarrollo en particular. Y Esmeraldas ahora es eso. Puede ser que mañana necesitemos generar un polo de desarrollo en una de las provincias amazónicas.
Podemos, así esté la ley fronteriza, que es el genérico, necesitas una visión especial para desarrollar. Eso no le hace daño a nadie, pero vas, como quien dice, a la vena. O sea, usted se está muriendo y necesita oxígeno, oxígeno. Usted necesita vitaminas, vitaminas. Te sales del genérico para eso. Eso se llama visión de desarrollo. No se llama ¿cómo dividir al país. Dejar el tema local porque usted lo que quiero en el debate. debate. Es un tema bien complejo, Francisco, porque yo entiendo lo que acaba de decir Mae y insisto, muy válida la preocupación. El tema es que aprobamos hace pocos meses la Ley de Desarrollo Fronterizo, que para mi comprensión en efecto era desarrollar las zonas de frontera. Entonces, si es que esa ley no fue suficiente, hay que revisarla, porque entonces generamos iniciativas de Esmeraldas, ya también se está generando la de Loja. Acabamos de aprobar una ley también amazónica. Con el tiempo vamos a tener una de Sucumbíos y con preocupaciones válidas y totalmente legítimas. Pero el tema es cómo nosotros priorizamos esa agenda nacional con una visión de país por sobre los intereses territoriales que, insisto, son válidos. Yo mismo tengo una serie de temas en la ley de movilidad humana, con el trabajo de Cancillería en el exterior, pero asimismo con esa comprensión de lo nacional, tratamos de atender esas necesidades en otro nivel, con seguimiento en autoridades, con reuniones de trabajo, con mesas técnicas, para dejar el tiempo del pleno, el tiempo de la Asamblea a una agenda más amplia. Lo que sucede es que la problemática de seguridad de Esmeraldas es del país. El problema de seguridad en la frontera norte de Esmeraldas no es de Esmeraldas, es del país, por favor. Tienen que entender eso. Este problema que, claro, la seguridad puede venir. Porque alguien podría decir, en Manabí la playa está sirviendo para tal cosa, es seguridad nacional también. Pero, ¿cómo priorizamos? Muy bien, tratamos del tema de Esmeraldas. Y claro, a nosotros nos costaron 3 periodistas, ¿no? La vida de 3. Y a los ciudadanos que no están ahí. ¿no? Exacto. ¿Son cuántos? La vida de uno diría ahí es... Entre pero ustedes, ¿cuáles son los 2 temas o los 3 que deberían tratarlos ya? ¿Qué hacemos con el sacerdote tuareg? Que no sea el cálculo político nomás. ¿Qué hacemos con las faltas del Código de la Democracia? ¿Y qué hacemos con esta legislación que debe venir para resolver algo de la justicia? También están ahí. Y sabe que todos estos temas están iniciados, Francisco. O sea, bueno, el cura Tuárez, porque es un tema de coyuntura, digamos. Pero es un tema de coyuntura en el que hay que llevarlo. El Consejo de Participación ya es. Exactamente. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana es un tema de reforma constitucional. O sea, desgraciadamente no vamos a resolver el tema del Consejo de Participación Ciudadana. No va por enmienda, no con va la por situación consulta. de Tuárez. Lo de Tuárez puede funcionar en una semana, en 2 semanas. Comparece a mi comisión mañana. Sí. Yo a veces soy un poco... O sea que van a ser los primeros exorcizados. Mira con agua bendita. Pero a veces yo digo que la Asamblea, bueno, pues somos políticos y a veces nos dejamos llevar por los temas. Sí, por los temas en los que hay rédito político. Pero cuando uno analiza el tema de Tuárez debería responder de manera inmediata a la justicia. Y yo digo, ya me hubiera gustado ver a Diana Tamaín con el expediente llegando a la fiscalía, aunque ya también la otra Diana podía haber dicho de oficio, porque esto es noticias criminis, ya de oficio ya podíamos haber empezado. Pero si se supone que lo que está en debate es que el cura Tuárez, para ser calificado como candidato, falsificó documentos, eso es lo que se presume, y que juró que esos documentos eran verdaderos y todo. En los 2 casos, tanto forjar documentos o falsificar documentos como cometer perjurio, ¿qué son? Se presumen delitos. Entonces la Asamblea yo creo que al final va a llegar a la conclusión, como en el caso de INA Papers, como en el caso del general Gabela, que yo siempre digo, se pasaron no sé cuántos meses y al final dicen, bueno, aquí está el informe, que vaya ¿a dónde? A la Fiscalía o que vaya a la Contraloría. Porque nosotros lo que resolvemos son temas políticos. No ha pasado nada. Ahora, si encontramos que con el cura Tuárez hay un problema político, entonces la Asamblea lo puede censurar, porque tendría que censurarlo y destituirlo, y supongo que seguirá un juicio político. ¿Y usted cree que hay ambiente, no, más que ambiente, digamos, hay razones para un juicio político? O como se dice, esto es penal, vayan a la justicia. Es mi criterio. Pero si la Asamblea quiere hacer... Además, un acto político. Quiere cumplir su rol político, fíjese, yo siempre apoyo.
todo lo que sea un rol político. ¿Por qué? Porque plantear un enjuiciamiento político no significa que ya está destituido y censurado. Es el proceso fiscalizador. La Asamblea quiere entrar a través de la Comisión de Participación Ciudadana. Ya hay una iniciativa que va a presentar un asambleísta y que tiene mi firma. Ya en el proceso, primero el CAL verá si lo califica o no. Después la Comisión de Fiscalización verá si lo califica o no y si sigue el proceso. Pero dejemos que la Asamblea cumpla su rol fiscalizador. Digo, mi criterio es que la justicia debería actuar de manera inmediata. Las dos cosas se pueden hacer. Solucionado el curatuario. Sí. ¿Qué hacemos con la reforma del Código y del COIP? La reforma del tema de la Comisión de Participación Ciudadana estuvo iniciada. Yo no sé por qué ahora estamos dando como marcha atrás. Estuvo iniciada. Ya hicimos un primer debate que no se concluyó. El primer debate. Me parece que empezó con la expresidenta Cabeza. Me parece que empezó con ella ese debate. Ahora, ha llegado otra propuesta de reforma de otro asambleísta. Entonces pueden unificar las dos. Como el primer debate no está concluido, entonces el presidente podía determinar... debatamos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Porque el uno dice quitémosle una parte de sus funciones, el otro dice eliminemos al Consejo de Participación Ciudadana. Por otro lado, yo he presentado un proyecto de reforma a un tema electoral. Si se va a venir el debate de toda la reforma al Código de la Democracia y un asambleísta cumpliendo su derecho y su obligación ha presentado una reforma, hay que debatirlo. Si el presidente quiere debatirlo en la misma sesión, ojalá, pero yo creo que son temas diferentes y que deberían ser debatidos en sesiones diferentes. Bueno, ahí hay unas dos propuestas de un asambleísta independiente con temas que llegaron a un acuerdo para que la asamblea funcione. Yo me atrevo a sugerir en el tema del tema de enmiendas y reformas que la asamblea priorice. Porque si nosotros abrimos un proceso de reforma, van a haber muchas iniciativas, de hecho ya existen algunas, y eso, hasta que haya un consenso por parte de los legisladores, va a tomar mucho tiempo. Yo sugeriría en la reunión es que nos enfoquemos en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, debatamos, bueno, desaparece o hacemos el tema de las funciones. En lo personal creo que debe ser un tema de las atribuciones del Consejo. Y que sea la Corte Constitucional la que decida si es una enmienda o si es un tema de reforma parcial. Creemos que pudiera ser enmienda realmente. De hecho, hay ya una propuesta de enmienda que ha sido planteada por la asambleísta Andrade, me parece. Entonces, creo que si nosotros enfocamos el debate en el tema de preocupación medular en el que todos coincidimos y dejamos los otros temas para luego, para un debate que puede tomar más meses hasta que coincidamos en qué mismo reformamos, enfocamos el tema que me parece que es de mayor preocupación en la actualidad. De ahí yo creo que en efecto el consenso debe estar permanentemente, Mae, y en efecto creo que es realidad algunos asambleístas independientes a veces se quedan fuera de estas conversaciones. Por no estar en grupo. Es que el procesamiento es mucho más fácil en colectivo. Imagínense si quisiéramos acordar con un debate de 137 en una mesa de trabajo. Temes que son como 10, 12 independientes. Entonces sí es un poco complejo, pero yo entiendo que el presidente pudiera en efecto articular a lo mejor un espacio paralelo para que pueda haber esa cercanía y la información pueda llegar a todos los legisladores. Creo que ahí hay un punto y un criterio, una buena sugerencia que creo que le llevaré también al presidente Litardo y a la mesa de trabajo con los jefes de bancada que probablemente se dará durante esta semana. Yo les quiero agradecer a las dos. Quedan algunos temas pendientes. Les invitaremos para seguir conversando. Y en este plan de que los medios tenemos que aportar y este medio, por supuesto, siempre está abierto para debatir los temas de la Asamblea, para saber, porque si no tuviésemos la información, tampoco podríamos a veces ni criticarles, ¿no? Así es que muchísimas gracias a la asambleísta Jimena Peña, a Mae Montaño y a Eliseo Acero. Nos estamos encontrando el día de mañana. Las mejores voces de la verdad. No podemos